revelado el increíble poder transformador de la oración de Sao Bento contra enemigos y maleficios. Elena, con su cabello desordenado y un delantal que aún desprendía el aroma del café matutino, respiraba la ansiedad que llenaba las paredes de su pequeña casa de adobe. Dentro de aquel hogar, lleno de risas infantiles y el eco de su propia historia, se gestaba un conflicto que la acosaba. Su hijo mayor, David, había sido aceptado en una universidad que muchos soñaban, pero esa noticia, que debió ser un motivo de júbilo, se transformó en una carga pesada para ella. ¿Cómo podría dejarlo ir a un mundo que no conocía, donde las posibilidades eran tan brillantes pero también peligrosas? El dilema la envolvía como una sombra, la presión que pesaba en su pecho aumentaba con cada pensamiento. Elena se sentía atrapada entre el orgullo por su hijo y el miedo a perderlo en las trampas del éxito. Las voces del pueblo resonaban en su mente: esa mujer no puede controlar a sus hijos. ¿Qué sabe de crianza una madre soltera? La angustia la devoraba, las inseguridades se multiplicaban en su mente como ecos infinitos. En medio del caos emocional, un destello de luz apareció en forma de un viejo libro que encontró en el desván de su abuela, donde la oración de Sao Bento la llamó. Elena, con manos temblorosas, recitó las palabras como un mantra y en cada repetición, la certeza de que había algo más grande que ella le otorgó fuerza. Con cada oración, su identidad se transformaba, ya no era solo una madre angustiada, sino una guerrera dispuesta a defender a su familia. Sin embargo, cuando David comenzó a sobresalir en la universidad, su risa se volvía más amarga. La competencia se intensificó, amiga de los problemas que creía haber dejado atrás. Las viejas heridas familiares resurgieron y con ellas, su propia fragilidad quedó expuesta. Las risas burlonas de sus antiguos conocidos reverberaban en su cabeza mientras contemplaba la distancia que estaba tomando su hijo de la vida que habían construido juntos, y ese miedo la paralizaba. Ana y Luis se sentían desplazados. La tensión entre ellos crecía, y cada intento de acercarse solo provocaba más distancia. Elena, en su intento por mantener la armonía, se sentía como un titiritero, cuyas cuerdas se enredaban cada vez más. Luchaba por encontrar un camino que uniera la ambición de David con el bienestar de su pequeña familia. Con el corazón en la garganta, decidió que necesitaba hablar con sus hijos. Organizó una cena, el aroma del mole llenó el aire, pero en lugar de confortarle, el peso de lo que iba a decir la abrumaba. Mientras encendía las velas, una pregunta la asaltó: ¿y si no son lo suficientemente fuertes para soportar la verdad? La angustia la estrangulaba, y en un instante, la oración de Sao Bento resonó en su mente. A medida que las palabras salían de sus labios, sus temores se multiplicaban. ¿Estaría protegiendo o limitando a David? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la cena avanzaba, la tensión en el aire era palpable. El silencio pesado se mezcló con las risas ajenas que llegaban de la calle. Los ojos de sus hijos escudriñaban a su madre, buscando respuestas. Pero la mayor pregunta aún permanecía sin respuesta: ¿podría su fe, forjada en antiguos rituales, ser el ingrediente que uniera su rota familia ante el deslumbrante futuro de David? A medida que la noche caía, Elena sabía que estaba un paso más cerca de enfrentar el destino, pero el temor a perderlo todo seguía acechando. Todo parecía estar al borde del colapso. La próxima decisión de David podría ser la que cambiara su vida para siempre. Elena miraba el plato humeante ante ella. Cada bocado que servía parecía un intento vano de llenar el vacío que había crecido entre sus hijos y ella. El mole, su especialidad, había complacido a David y Ana en el pasado, pero esa noche solo lo miraban con desdén. Elena sintió cómo su ansiedad se transformaba en furia contenida. ¿Por qué no podían entender lo que estaba tratando de hacer? Buscaba protegerlos, pero sentía que eso solo los alejaba más. ¿Qué pasa, mamá?
La voz de David, algo resquebrajada, interrumpió su tormento interno. Esa simple pregunta abrió la puerta a una conversación que necesitaba suceder, pero que la aterraba. Elena respiró hondo, el aire caliente colmando sus pulmones. Quiero hablar sobre lo que significa tu aceptación en la universidad y lo que eso significa para nosotros, comenzó, intentando que sus palabras fluyeran sin el peso de la preocupación. Pero, en el inmediato silencio que siguió a su declaración, se dio cuenta de que las tensiones acumuladas parecían haber solidificado el ambiente. David, encogiéndose en su silla, miró a su hermana como si estuviera buscando respaldo. La acción la hirió, algo en su postura le mostró que estaba más asustado que seguro. ¿Qué hay que hablar, mamá? Estoy feliz de estar allí. Es mi futuro, replicó David, pero su tono era defensivo. Ana, por otro lado, pareció encenderse de rabia. Deja de ser egoísta, David. Ni siquiera piensas en cómo se siente mamá. ¿Acaso no ves que ella se preocupa por ti? Elena sintió que el nudo en su pecho comenzaba a deshacerse, reemplazado por una ira incontrolable. Las voces del pueblo, los rumores, la presión. No se trata de egoísmo. ¿No ven que esto es tan difícil para mí? Estoy perdiéndolos y no sé qué hacer. Al pronunciar esas palabras, provocó una resonancia en la habitación. Sus hijos la miraron, sorprendidos, pero también con una chispa de comprensión. En ese instante, comprendió que había pasado demasiado tiempo olvidando su voz, ahogándola en el mar de las inseguridades. Es un camino incierto, y no tengo todas las respuestas, pero esto también me duele, continuó con más firmeza. Yo no quiero perder a ninguno de ustedes en este camino hacia el futuro. Tengo miedo. Pero tengo que aprender a confiar, tanto en ustedes como en mí misma. David pareció reflexionar mientras Ana procesaba sus palabras. En ese momento, comenzó a desnudarse el rol de la madre que no podía soportar la idea de la pérdida y el rechazo. Tenía que redescubrir no solo su fe, sino también su fortaleza como mujer ante la incertidumbre, y como madre ante la independencia de sus hijos. Ambos se quedaron en silencio, luchando con sus propias emociones. La cena continuó con un ambiente extraño, un hilo de esperanza tonificaba el aire. Elena vio en sus rostros un destello de entendimiento, una posibilidad de que aquel momento pudiera marcar la diferencia. Sin embargo, la niebla de los desafíos aún cubría el horizonte. Cuando la cena concluyó y sus hijos se retiraron a sus habitaciones, Elena se sentó a solas en la mesa. Con la mesa aún dispuesta, sintió que el vacío se convertía lentamente en una oportunidad. ¿Podría esta apertura comunicarles no solo su dolor, sino también su deseo de verlos crecer y volar? Con esa determinación en mente, se preguntó si quizás la oración de São Bento podría seguir sirviendo no solo como un escudo, sino como un puente, un llamado a la unidad familiar. Pero, en medio de esa resolución, un elemento inesperado surgió, una llamada sin previo aviso de la Universidad de David. La voz al otro lado del teléfono era firme y desconocida. ¿Podría Elena ser tan amable de presentarse en nuestras oficinas la próxima semana? Hay un asunto importante que discutir sobre su hijo. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué podía significar eso? La incertidumbre la envolvió nuevamente, acomodando sus temores en un nuevo camino que la llevaría a confrontar su propio valor y el futuro incierto de su familia. Elena se levantó de la mesa con un ligero temblor en las manos. La llamada había disparado un torrente de preguntas y ansiedades. Quiso postergar el momento de la verdad, el de enfrentar lo desconocido, pero la inminente reunión con la universidad se acomodó en su mente como una obligación que debía enfrentar. En su interior, el eco de la conversación de la noche anterior resonaba, revelando una necesidad urgente de enfrentarse a sus propios demonios. Mientras miraba por la ventana, el cielo comenzaba a atardecer, tiñendo el horizonte de tonos cálidos que parecían intentar ofrecerle consuelo. Sin embargo, su mente divagaba, ¿qué tipo de asunto importante podía discutir la universidad? La inquietud se convirtió en un laberinto de pensamientos, un eco de lo que podría estar en riesgo. David, su pequeño, estaba atravesando un umbral significativo en su vida, y ella, a su vez, empezaba a confrontar el valor que le otorgaba a ese desarrollo. La determinación creció en su interior.
sabía que debía prepararse no solo para la reunión, sino también para mantenerse firme. Elena decidió que no sería una madre pasiva, dejándose llevar por el arrastre de un sistema que no comprendía del todo. Era momento de reafirmar su voz, de presentarse como un ente en la conversación que no tenía por qué ser un mero espectador. Estudió detenidamente su estrategia. Pensó en las preguntas que podría hacer, las respuestas que quería obtener. Quería saber sobre el desempeño de David, qué experiencias había tenido en la universidad y, sobre todo, cómo esto afectaría su relación familiar. Un torbellino de emociones la atravesó, la confusión y el miedo se traducían en un deseo poderoso por reafirmar su papel como madre, guía y protectora. Esa noche, antes de acostarse, se sintió impulsada a escribir. Agarró un cuaderno que había estado escondido en un rincón de su habitación, un remanso de ideas, esperanzas y temores. Se sumergió en la escritura, anotando cada pregunta, cada preocupación. Con cada palabra, empezaba a cristalizar no solo sus inquietudes, sino también sus deseos. Quería que David prosperara, pero también necesitaba comprender cómo esa prosperidad se entrelazaba con su propia existencia. Dejó un espacio en blanco para escribir sobre su fe. La oración de São Bento resonaba en su mente, no solo como un escudo, sino como una luz que guiaba a través de la incertidumbre. Decidió que, la mañana siguiente, empezaría a recitarla, sintiendo que su fuerza interior estaba finalmente despertando. Elena quería que sus hijos sintieran su apoyo, que supieran que su amor no se vería condicionado por las decisiones que tomasen. Con cada nuevo día, se dio cuenta de que su enfoque tenía que ser proactivo. Comprendió que había dejado de lado su propio crecimiento, este proceso debía llevarla hacia una transformación, tanto personal como familiar. La incertidumbre sería parte del camino, pero no iba a permitir que la dominara. Sin embargo, mientras sumía su mente en estos planes, de repente recordó algo. Había olvidado revisar los correos. Al abrir su cuenta, vio un nuevo mensaje de la universidad. Su corazón latía violentamente mientras le daba clic al correo. Este nuevo mensaje contenía información que completaría el rompecabezas de la reunión que tenía por delante. Queremos informarle que su hijo David ha sido seleccionado para un programa especial de liderazgo estudiantil. Nos gustaría discutir esto y los pasos a seguir. Esa información generó una mezcla de emociones en Elena. Si bien el orgullo por David era indiscutible, también sintió el peso de la responsabilidad de gestionar todos estos cambios. ¿Esto significaba un cambio mayor en su relación? La pregunta se convirtió en un crisol de emociones que pulsaban frenéticamente en su interior. Alarma y esperanza se entrelazaron en su pecho. Tenía que prepararse, pero también era necesario comprender qué significaba para ella que su hijo tuviera éxito en un campo tan nuevo. Enfrentar aquello significaría no solo un desafío en la vida de David, sino también el inicio de un camino que podría transformarlos a todos. Elena suspiró, una mezcla de determinación y miedo. El momento se acercaba, y no podía ignorar la sensación de que, al final, cada revelación traería nuevas dinámicas en la familia. Mientras la tensión comenzaba a acumularse en su interior, volvió a formular la pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el bien de sus hijos y su propia identidad? La respuesta se encontraba a la vuelta de la esquina. Y mientras su mano se deslizaba por la cubierta fría del teclado, una certeza la golpeó: el momento de la verdad estaba más cerca de lo que había imaginado. Elena despertó antes de que el sol asomara. Un impulso dentro de ella la llevó a levantarse y preparar el desayuno. Mientras cocinaba, se repitió la oración en su mente. Era el momento de afianzar su fe, de sintonizar su espíritu con la expectativa que latía en su interior. La mezcla de angustia y orgullo por los logros de David la impulsó a proyectar un sentido de seguridad que deseaba que él percibiera. Al mirar los ingredientes en la mesa, sus pensamientos se entrelazaron con recuerdos de su infancia, cuando su madre le hablaba sobre la importancia de encontrar su voz. La figura maternal siempre había sido fuerte, un ejemplo de cómo defender lo que era justo. Sin embargo, cada vez que pensaba en el desafío inminente, se preguntaba si realmente sería capaz de emular esa fortaleza. Después de un rápido desayuno, se sentó en su escritorio. Abrió su cuaderno y revisó las notas que había escrito la noche anterior. Empezó a delinear un mapa mental de lo que quería expresar durante la reunión.
Deseaba ser clara y firme, pero también comprensiva y abierta a nuevas ideas. En su mente, cada palabra que plasmaba se convertía en un ladrillo que construía el puente entre su miedo y el amor que sentía por su hijo. La idea de que David fuera parte de un programa de liderazgo llenaba su corazón de orgullo, pero también encendía un fuego de incertidumbre sobre su papel como madre. Se preguntaba si estaba preparándolo para una vida que podría distanciarlo de ella o acercarlo a sus verdaderas aspiraciones. ¿Sería él capaz de mantener sus raíces mientras se enfrentaba a los desafíos del mundo? La reunión no solo representaba el futuro de David, era, por alguna extraña razón, un reflejo del viaje interno que Elena había comenzado. La conversación con los administradores era también una oportunidad para que ella explorara sus propios límites. ¿Acaso tenía la valentía para ser el tipo de madre que podía impulsar a su hijo hacia la excelencia, a su vez, apreciar el valor que esa excelencia tenía en su propio crecimiento personal? Con esas preguntas resonando en su mente, decidió practicar la oración de São Bento una vez más. Sabía que las palabras tenían poder, y si ella empezaba cada día con la convicción de que formaba parte de algo más grande, tal vez eso la impulsaría a actuar más allá de su miedo. La repetición de las palabras calmantes le ofrecía un ancla en medio de la tormenta emocional que la rodeaba. Finalmente, se vistió y se miró en el espejo. En su reflejo, vislumbró las huellas de la lucha interna que había estado atravesando, pero también reconoció la chispa de determinación en sus ojos. La llegada a la universidad no era solo un paso hacia adelante, sino un punto de inflexión para su propia transformación. En ese instante, supo que no podía ser meramente un soporte, debía ser una socia activa en el viaje que comenzaba David y en el camino, también reivindicar su propia esencia. Mientras emprendía el trayecto hacia la universidad, su mente rebosaba de pensamientos y emociones contradictorias que pululaban en su interior. Cada semáforo parecía prolongar su angustia, y cada instante la acercaba más a la revelación que necesitaba discutir. Había una pulsión latente en ella, una necesidad de afirmar que su voz contaba. Las palabras que no se habían dicho comenzaron a formar un coro que amenazaba con desbordarse. Frente a la universidad, el aire se sentía más denso, y la escena antes de ingresar se tornó un cruce de caminos. ¿Competiría contra sus propios temores o se aliaría con ellos para crear algo poderoso? El momento que había estado esperando y temiendo había llegado. Y esa dualidad la colocaba en un lugar de vulnerabilidad con la esperanza de que el propósito la empujara a alzar su voz. Este nuevo capítulo en su vida iba a ser decisivo, y mientras cruzaba las puertas del edificio universitario, una certidumbre se adueñó de ella, debía recordar que, así como la transición de su hijo era el fundamento de su camino, también ella estaba a las puertas de construir el suyo. Justo cuando un administrador le sonrió y la llamó a su oficina, la inquietante pregunta flotó en su mente: ¿estaría lista para lo que vendría? Elena tomó una respiración profunda antes de cruzar el umbral de la oficina. La luz tenue del espacio contrastaba con la claridad del día exterior, y se sintió momentáneamente atrapada entre la calidez de su hogar y la fría profesionalidad que la rodeaba. El administrador, un hombre de mediana edad con pelos canosos y una mirada atenta, se presentó con una sonrisa que, aunque cordial, le recordaba lo mucho que tenía en juego. Mientras él le explicaba cómo funcionaba el programa de liderazgo, sus palabras se entrelazaban con los pensamientos que revoloteaban en su mente. La reunión no era solo una oportunidad para David, sino una prueba para ella misma. Se sentó en una silla, absorbiendo cada detalle, la disposición de los objetos, el sonido del bolígrafo al tomar notas y el roce de su blusa contra el respaldo. ¿Podría mantenerse firme en sus convicciones? ¿Sería capaz de articular todo lo que había sentido durante esos años de crianza? Mientras escuchaba, sus manos comenzaron a formular un pequeño gesto involuntario. Entrelazó los dedos con fuerza. Era un ancla que le recordaba la fuerza que había cultivado en su interior. La idea de ser una madre fuerte y empoderada seguía surgiendo, acompañada de una voz interna que la empujaba a tomar la palabra. Cuando el administrador le preguntó si tenía alguna duda o comentario, el sonido de sus propias inquietudes resonó en su cabeza. La atención estaba ahora centrada en ella, y con cada segundo que pasaba, la presión se intensificaba. Sin embargo, en lugar de quedarse paralizada, decidió que era el momento de desafiar sus propios límites.
Abrió la boca, y aunque al principio las palabras llegaron vacilantes, pronto fluyeron con más confianza. Explicó su visión para el futuro de David, hablando sobre su deseo de que él no solo aprendiera habilidades de liderazgo, sino también la importancia de mantener sus valores y raíces. Mientras hablaba, comenzó a sentir que su propia voz resonaba no solo como madre, sino como una mujer con una historia que merecía ser contada. La liberación de compartir no solo los desafíos que enfrentaba, sino también la determinación de que su hijo no perdiera su esencia, la hizo más fuerte. Al salir de la reunión, una mezcla de adrenalina y emoción la envolvió. Se sentía como si hubiera subido un escalón en una escalera que siempre había considerado inalcanzable. Sin embargo, había algo más. Se dio cuenta de que el proceso de reivindicación no se trataba solo de David. La transformación personal que había comenzado estaba tomando un rumbo autónomo. ¿Cuántas otras áreas de su vida podrían beneficiarse de esta nueva perspectiva? La idea de recuperación la llenó de entusiasmo. Mientras caminaba hacia su auto, un nuevo pensamiento surgió: si podía dar ese primer paso, tal vez había otros que necesitaban seguir. La anticipación creció al imaginar cómo podría compartir su experiencia con otros, inspirándoles a encontrar su voz. ¿Podría convertirse en una mentora para otras madres, incluso en el ámbito académico? Sintiéndose iluminada, Elena se detuvo un momento. Las palabras de la oración que había repetido en las últimas semanas resonaban de manera diferente ahora. Tenía el convencimiento de que su voz importaba. Y en esa revelación, descubrió una misión más allá de su papel como madre. Sin embargo, mientras su mente corría con nuevas posibilidades, una sombra de duda la invadió. ¿Estaría preparada para enfrentar la resistencia que podría encontrarse en el camino? La inquietante pregunta se cierne sobre ella. ¿Sería capaz de sostener su transformación frente a los desafíos que vendrían? La respuesta podría definir no solo su destino, sino el de su hijo. En su corazón latía la inquietante certeza de que este era solo el comienzo de un viaje mucho más profundo. Al ascender al coche, Elena sintió que la energía burbujeaba en su interior. La experiencia en la oficina había sido un catalizador, un empujón inesperado hacia la autoafirmación que tanto había anhelado. Sin embargo, mientras encendía el motor y se dirigía de regreso a casa, comenzó a cuestionarse sobre la solidez de esa revelación. ¿Realmente estaba lista para el cambio o era solo una ilusión momentánea? Durante el trayecto, su mente se volvió un remolino de ideas y conceptos. La idea de convertirse en mentora la intrigaba y aterraba a la vez. Con cada kilómetro recorrido, el barro de la duda se asentaba un poco más. A medida que se adentraba en el tráfico, pensó en cuántas veces había albergado sentimientos de insuficiencia, esos susurros internos que la habían contenido. Aunque había pronunciado las palabras para David, se preguntaba si merecía el mismo nivel de compromiso y valentía. La dicotomía entre sus aspiraciones y sus inseguridades pesaba más que un saco de piedras. Una vez en casa, decidió que no bastaba con solo soñar. Tomar acción debía ser su prioridad. Con la firmeza de una estrategia bien planteada, sacó un cuaderno y comenzó a delinear los pasos necesarios para llevar a cabo su misión. Anotó: investigación sobre programas de apoyo a madres, asistir a talleres sobre liderazgo femenino, conectar con otras mujeres que hayan vivenciado el mismo proceso. Cada palabra escrita era una afirmación de su valor. ¿Cuántas anécdotas inspiradoras había escuchado en su vida? Era el momento de contribuir con su propia historia. Mientras elaboraba su lista, un sentimiento de empoderamiento la envolvió. La noción de que otros pudieran beneficiarse de su experiencia relató el papel que su vulnerabilidad podría jugar en su transformación. Cuando se lo decía a sí misma, esa conexión se tornaba cada vez más real. Sin embargo, al instante siguiente, el eco de sus dudas volvió: ¿serás capaz de sostenerlo? ¿Cuántas veces fallaste en el pasado? Se detuvo y miró por la ventana. La luz del atardecer comenzaba a invadir su hogar, iluminando cada rincón con un tono dorado. Era un recordatorio de que incluso los días más oscuros podían tener destellos de luz. La idea de que su jornada no tenía que ser perfecta, sino auténtica, comenzó a calar hondo en su mente. Quizás su verdadero poder no residía en ser infalible, sino en ser real, vulnerable y dispuesta a aprender.
con un renovado sentido de claridad, se hizo un compromiso: buscar más oportunidades para crecer y aprender. Se inscribiría en cursos, se conectaría con líderes locales que trabajaran bajo premisas similares, y exploraría cada rincón en el que pudiera compartir su testimonio. Estaba dando pasos hacia una transformación que desbordaba sus propias expectativas. Pero ninguna de estas acciones lograría aliviar ese bajo murmullo de resistencia enfrentada en su mente. Cuando la noche llegó, y en medio del silencio de su hogar, una idea surgió. ¿Y si su primer paso hacia la implicación no solo era buscar oportunidades, sino también iniciar un pequeño grupo de conversación con otras madres? En ese instante, su corazón se agitó. La idea de un espacio donde pudieran compartir sus luchas y victorias resonaba profundamente y prometía ofrecer el tipo de apoyo que echaban de menos. Sin embargo, sabía que eso significaba abrirse a la vulnerabilidad de ser observada, analizada y, en ocasiones, criticada. El alboroto en su cabeza se calmó al considerar la posibilidad. Aquello era un reto. Una confrontación directa entre su deseo de ayudar a otras y la inminente resistencia que podría encontrarse. Había llegado el momento de enfrentar sus temores. Pero antes de que la resolución le diera la espalda, surgió una pregunta inesperada. Si soy capaz de ayudar a otras, ¿qué pasa con la ayuda que yo misma necesito? La tensión se extendió a través de su cuerpo mientras buscaba respuestas en su interior, sintiendo como su viaje apenas comenzaba. Tuvo la certeza de que su transformación no solo sería un camino hacia el empoderamiento, sino una travesía de autodescubrimiento. Sin embargo, al irse a dormir, una inquietud latente la acompañaba. ¿Cuál sería el costo de este nuevo camino y qué desafíos realmente enfrentaría una vez que comenzara? Esa incertidumbre se deslizaba a su alrededor como una sombra dispuesta a desafiarla. El verdadero viaje apenas había comenzado, y las respuestas aún estaban por venir. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, pero en la mente de Elena, la oscuridad todavía persistía. La inquietud de la noche anterior se había transformado en un cúmulo de emociones, un crisol donde su deseo de hacer una diferencia chocaba con el miedo a no ser lo suficientemente buena. Despertó con la decisión de que, independientemente de sus dudas, no podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Era hora de transformar esa energía en movimiento tangible. Mientras tomaba café, decidió que el primer paso sería realizar una lista más específica, desglosando cómo organizar ese grupo de conversación que tanto anhelaba. Mientras escribía, su mano temblaba ligeramente. Cada punto que anotaba parecía traer consigo una carga adicional. ¿Y si no asistían? ¿Y si su vulnerabilidad era vista como debilidad? Sin embargo, en ese instante, un pensamiento reconfortante la invadió. El verdadero desafío no era la posibilidad de fallar, sino la inacción que implicaba rendirse ante el miedo. Con seguridad, sus dedos se movieron con firmeza en el papel. Creó un esquema que incluía los temas que podrían discutir, ideas sobre cómo fomentar la participación, incluso estrategias para abordar las críticas que preveía. La planificación le otorgó un sentido de control que parecía tranquilizar sus ansias. El caos en su mente empezaba a ordenarse. Decidió que comenzaría por invitar a 3 amigas más cercanas, mujeres con las que ya había compartido historias de lucha y superación. Les enviaría un mensaje ese mismo día, una invitación abierta y sincera. Al hacerlo, sentía que cada palabra escrita era una liberación. No solo estaba invitando a otros a unirse a su viaje, sino que estaba dando un paso firme hacia un cambio personal, hacia la valentía que ansiaba. A lo largo del día, vivió una mezcla de anticipación y nerviosismo. Mientras se preparaba para enviar el mensaje, replayó la conversación interna que tanto había estado evitando. Este pequeño grupo podría ser un refugio para muchas, donde pudieran retratar sus vulnerabilidades sin juicio. Pero en el fondo, ¿sería capaz de ofrecer ese espacio seguro si ella misma no se sentía segura? El pensamiento la detuvo. A veces dudaba de su competencia, de su capacidad para guiar a otros cuando día a día luchaba contra la autocrítica que cada mañana la saludaba. Pero, en lugar de permitir que esa voz la detuviera, decidió usarla como un trampolín. Su propia inseguridad podría convertirse en una puerta abierta para que otras compartieran sus historias también. Con una sensación de determinación renovada, presionó enviar.
Su corazón se aceleró. Enseguida, recibió respuestas de aliento y curiosidad. Cada palabra de apoyo que le llegaba era como un bálsamo a sus inquietudes. Era revisar la huella de sus decisiones, su propósito comenzaba a tomar forma. Sin embargo, las preguntas no cesaban. A medida que la conversación avanzaba, los participantes estaban ansiosos por conocer más, compartir sus realidades y por recibir ese apoyo que tanto necesitaban. Pero, ¿estaba realmente preparada para recibir sus historias? ¿Y si la carga emocional de sus experiencias era más de lo que podía manejar? Esa idea burbujeaba en su mente, alimentando su angustia. La duda le dio un respiro en el momento menos esperado, cuando su hijo entró en la habitación, preguntándole sobre su día. Sus ojos inocentes reflejaban esa fe genuina que los niños poseen, y eso le dio una idea. Quizás su vulnerabilidad no solo se manifestaba en su fragilidad, sino en su capacidad para reconocer que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino una forma de crecer. Mientras la noche caía, sintió que su propósito se solidificaba. Había encontrado un nuevo ángulo, la dependencia de unas a otras podría ser la verdadera fuente de fortaleza. No estaba sola, y tampoco debía ser la única que tuviera respuestas. La tensión se mantenía al borde, un eco constante en su mente. ¿Sería capaz de lidiar con todo eso mientras aún luchaba con sus propios demonios? Esa confrontación interna se afianzaba. Había materializado una idea, pero ¿sería capaz de sostenerla y, a la vez, enfrentarse a sus inseguridades personales? A la noche siguiente, se sentó de nuevo con su cuaderno, lista para detallar la primera reunión, y de repente, se sintió atrapada en una serie de preguntas más profundas. Su viaje apenas comenzaba, y las respuestas que tanto deseaba estaban a punto de revelarse, pero el precio de la transformación podría ser más alto de lo que imaginaba. Elena se despertó con una mezcla de emoción y temor que se retorcía en su estómago. Hoy era el día. Había fijado la primera reunión del grupo y sentía que todo el peso del proyecto recaía sobre sus hombros. La noche anterior había dedicado horas a pulir su enfoque, pensado en cómo introducirse sin sonar insegura y en cómo brindar el apoyo que sus amigas necesitaban. Pero a medida que se acercaba la hora, las dudas regresaron, como ecos insistentes que sonaban en su mente. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente lo que diría. Había planeado abrir la sesión con un ejercicio que permitiría a cada participante compartir su historia, un acto simple pero cargado de vulnerabilidad. Pero, ¿y si esas historias se volvían muy pesadas para ella? Intentó ahuyentar esos pensamientos. Con cada prenda que colocaba, se decía a sí misma que ya no era la misma de antes. Cada paso que había dado hasta ahora importaba. Finalmente, llegó la hora. Se sentó en la mesa del café, el corazón latiéndole con fuerza. Una a una, las mujeres comenzaron a llegar y con cada abrazo sentía como la conexión se iba creando. Pero con cada sonrisa venía un nuevo nudo en su estómago. Observaba a sus amigas, caminando hacia ella con expectativas y anhelos escritos en sus rostros. ¿Cuánto en verdad podían confiar en ella? Cuando todas estuvieron sentadas, existía un silencio pesado, como si el aire estuviera cargado de inseguridades. Elena respiró hondo, antes de que su mente se ahogara en dudas, comenzó a hablar. Apostó por ser directa y honesta, compartiendo sus propios temores y la razón por la que había organizado esta reunión. A medida que las palabras salían de su boca, encontró que había una liberación en la vulnerabilidad. La tensión inicial se disipó y el espacio comenzó a llenarse de su esencia. Las historias empezaron a fluir y con cada relato, el ambiente se tornaba más íntimo. Escuchar a otras mujeres compartir sus luchas le recordaba que la fortaleza no solo residía en la resistencia, sino también en la conexión. A pesar de su temor a no ser lo suficientemente fuerte para guiar, se dio cuenta de algo fundamental: no tenía que ser perfecta. Era su autenticidad lo que realmente les brindaba seguridad. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, una historia resonó en su ser. Una de sus amigas compartió una experiencia dolorosa que la había dejado marcada. Elena sintió como la empatía se convertía en un desafío interno. La carga emocional de ese relato específicamente la hizo cuestionar su capacidad para manejar semejante dolor ajeno. ¿Era esto realmente lo que había imaginado?
La idea de que su grupo podía convertirse en un refugio seguro, un faro en la tormenta, comenzaba a tambalearse. Mientras la reunión llegaba a su fin, la sensación de alivio se mezclaba con la incertidumbre. Había logrado abrir un espacio, pero la sombra de la fragilidad de las historias compartidas la seguía. Sus propias inseguridades habían resurgido junto a las de sus amigas. Al despedirse, sus pensamientos giraban en torno a una revelación inquietante. Ser vulnerable no solo le brindaba poder, sino que también la confrontaba con su incapacidad para resistir el peso emocional de las experiencias de otras. Esa noche, sola en su habitación, se sentó en la oscuridad mientras susurraba a su interior lo que había aprendido. ¿Podía realmente servir como apoyo para otras, cuando su misma existencia era un constante ciclo de dudas y temores? La transformación que había buscado estaba comenzando, pero el camino por delante se veía menos claro. La luz de su móvil brilló y al revisar su mensaje, leyó otro testimonio impactante de una amiga que se había ahogado en sus propios fantasmas. Una sensación helada recorrió su espalda. Aquel encuentro había desatado fuerzas que ella no estaba segura de poder manejar. ¿Cómo transformaría su viaje personal en uno que empoderara a otros, cuando su propio espejo reflejaba tanto dolor? El momento de la verdad se acercaba y la voz en su interior murmuraba. Preguntas inquietantes, ¿sería capaz de manejar la verdad de sí misma y, al mismo tiempo, ser la guía que tanto anhelaba ser para otros? Elena decidió que, a pesar de todo, no podía retroceder. Aquella noche oscura se convirtió en un punto de inflexión para ella. Mientras la ansiedad la envolvía, un insólito destello de determinación comenzó a brillar en su interior. Entendió que la vulnerabilidad no era solo una carga, podía ser la clave para crear el espacio seguro que tanto anhelaba. Aceptó que su propia debilidad podía transformarse en un testimonio de fortaleza. Los días siguientes, regresa al trabajo con un renovado sentido de propósito. Las inquietudes iniciales sobre cómo liderar el grupo se transformaron en una serie de preguntas más profundas, sobre su propio valor. Decidió hacer frente a su inseguridad, no como un obstáculo, sino como un elemento enriquecedor en su viaje. Impulsada por el deseo de fortalecer a las demás, se sumergió en la investigación sobre liderazgo y apoyo emocional. Leyó libros, escuchó charlas, se inscribió en un curso sobre facilitación de grupos. Cada nuevo conocimiento era una pieza del rompecabezas que la acercaba a la guía segura que aspiraba a ser. Elena comenzó a notar cambios sutiles en su forma de interactuar con el mundo. Su comunicación se hacía más clara, más directa. Las personas a su alrededor empezaron a responder a su autenticidad. Su vulnerabilidad ahora era un imán que atraía a quienes buscaban orientación en sus propias luchas. Con cada reunión, fue repensando el espacio que había creado. Además de compartir historias, incluyó ejercicios prácticos para encontrar herramientas cotidianas que sirvieran de apoyo emocional. Una encuesta sobre los temas que más resonaban con el grupo permitió que cada miembro se sintiera involucrado en su propio proceso. Era un cambio que ella no había considerado. En lugar de ser la única proveedora de fuerza, podía convertirse en facilitadora de un proceso colaborativo, donde cada voz tenía su peso en el conjunto. Sin embargo, esa nueva responsabilidad traía consigo una presión interna que la llevaba a confrontar su mayor miedo, el fracaso. Se preguntaba cómo manejaría si alguna de sus amigas no sintiera la libertad de abrirse. El recuerdo de aquel relato desgarrador la perseguía, y no podía evitar preguntarse si habría otra historia que la impactara de igual manera. ¿Estaría preparada para ello? A medida que las semanas pasaban, las sesiones se hicieron más profundas y significativas. Sin embargo, una sensación de inminente cambio comenzaba a invadir cada rincón de su conciencia. Estaba madurando en su papel, pero sentía que había una pieza faltante. Esa noche, después de un encuentro especialmente emotivo, volvió a casa sintiendo la pesada carga de la responsabilidad. Uno de los relatos más desoladores que había escuchado la dejó sin aliento. La vida de una de las participantes había cambiado drásticamente en un instante debido a decisiones que parecía no poder controlar. Elena se quedó con los ojos fijos en el techo. Mientras sus pensamientos giraban desenfrenadamente, la inquietud se transformó en coraje. Había llegado el momento de afrontar directamente esos sentimientos. Necesitaba hablar con alguna de sus amigas a solas.
El propósito había crecido en su corazón, encontrar respuestas no solo para su grupo, sino también para sí misma. Cuando finalmente decidió hacer la llamada, sus manos temblaban. Era hora de confrontar no solo el dolor ajeno, sino también sus propios miedos. ¿Realmente podría mantener la fortaleza en medio de la tormenta que se avecinaba? La decisión estaba tomada, el momento de iniciar esta nueva conversación la llenó de ansiedad. Sin embargo, justo cuando comenzó a marcar, la pantalla de su celular mostró el nombre de su amiga, provocando un giro repentino en su corazón. El destino estaba a punto de reescribirse de maneras que nunca imaginó. ¿Cuál sería el desenlace de esta conversación que podría cambiarlo todo? Elena sostenía el teléfono entre sus manos, sintiendo el latido acelerado de su corazón mientras la voz de su amiga, Lisbeth, resonaba del otro lado. «Elena, gracias por llamarme», dijo Lisbeth con tono cálido. La conversación fluyó con un aire de sinceridad y transparencia que habían cultivado a lo largo de los años. Sin embargo, no eran solo las palabras las que se compartían, era la vulnerabilidad expuesta, la aceptación de que ambas luchaban en sus respectivas batallas. Mientras dialogaban, Elena se sorprendió al descubrir la profundidad de la lucha de Lisbeth. Ser testigo de cómo sus inseguridades se reflejaban en la vida de otra persona encendió la chispa de la empatía en Elena. De pronto, el peso de sus propios compromisos pareció desvanecerse un poco. ¿Por qué no creamos una sesión adicional solo para nosotras, para hablar de lo que realmente nos preocupa?, sugirió Lisbeth con entusiasmo. Esa idea resonó en Elena. La oportunidad de establecer un espacio seguro donde compartir a un nivel más íntimo no solo empoderaría a su amiga, sino que también fortificaría su propio camino hacia la sanación. Con la sesión programada, Elena sintió que el ciclo de vulnerabilidad estaba evolucionando. La noche anterior a la reunión, reflexionó sobre su propio viaje de transformación. La oración de São Bento, que había recitado en busca de protección y claridad, comenzaba a transformarse en un símbolo de confianza. Ya no solo se enfocaba en la protección, era un recordatorio del poder que había encontrado en su propia voz. La seguridad nacía de reconocer que, al ser auténtica y abierta, no solo cultivaba su propio crecimiento, sino que también inspiraba a otros. El día de la reunión llegó, y el ambiente estaba impregnado de expectativas. Las dos amigas se sentaron en un rincón acogedor de la casa de Elena, donde la luz suave de la tarde envolvía el espacio con calidez. A través de risas y lágrimas, compartieron sus historias, sus desafíos, sus esperanzas y, sobre todo, las lecciones aprendidas en el camino. La conexión entre ellas se profundizaba a medida que las capas de orgullo y miedo se desvanecían. Esa experiencia no solo ayudó a Lisbeth a liberarse de su carga emocional, sino que también cimentó el orgullo en el corazón de Elena. Ella no había sido una mera observadora en el proceso, había jugado un papel activo en el crecimiento personal de ambas. La idea de que su vulnerabilidad podía ser la chispa para otros comenzó a sentirse como una verdad palpable. Al finalizar la reunión, Elena se dio cuenta de que estaba más fuerte de lo que había creído. Había conquistado sus propios miedos y había brindado un espacio unitario donde cada mujer, incluyéndola a ella, podía redefinir su esencia. El crecimiento personal que había luchado por obtener se estaba materializando en acciones concretas. Mientras Lisbeth se despedía, ambas prometieron seguir cultivando este tipo de encuentros. El simple hecho de saber que había un lugar seguro donde podían compartir sus reflexiones se convirtió en un bálsamo. Elena miró por la ventana mientras su amiga se alejaba. La vida parecía un poco más luminosa, un poco más optimista. Camino a su habitación, sintió que se alejaba de la confusión y la inseguridad que solían dominarla. La sensación de control se había apoderado de su ser. Ya no solo era una madre que se sentía a la deriva, había emergido como una guía, una facilitadora de conversaciones que empoderaban a quienes la rodeaban. Y lo más importante, había enfrentado sus propios demonios escondidos en el renacer de dicha conexión. El último paso en este viaje era aceptar que su vida y su rol como madre, amiga y mujer estaban intrínsecamente relacionados con el crecimiento de los demás. Aceptar que el desarrollo personal se alimentaba del apoyo comunitario, que ser vulnerable era, en última instancia, un signo de valentía. Al recordar las palabras de la oración de São Bento,
comprendió que poseía las herramientas para caminar el camino del autodescubrimiento. El camino hacia el futuro me aguardaba, y con él, la determinación de seguir floreciendo en cada nuevo paso. Elena se sentó en su escritorio, tomó el cuaderno donde había apuntado sus pensamientos y sueños, y comenzó a esbozar nuevas ideas para su grupo. Las posibilidades eran infinitas, y la convicción de que su voz y la de sus amigos contaban en su viaje estaba más viva que nunca. Era el momento de dar el siguiente paso. Y así, con el corazón pleno y el alma renovada, decidió que era el momento de escribir su historia, sin muros ni límites, abriéndose no solo al mundo, sino también a sí misma. La transformación ya no era un destino distante, era una realidad palpable que se construía un día a la vez, un peldaño a la vez. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir esta labor de crecimiento y sanación. Comenten sus reacciones sobre este inspirador final y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta transformación colectiva.